Evangelio de hoy, martes de la 15ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 15a. Lo llamó Moisés porque lo había sacado del agua. Cuando creció, fue a donde estaban sus hermanos. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Entretanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño hebreo». Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe al niño?». La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta: «Toma a este niño, críamelo y yo te pagaré». Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa «de las aguas lo he sacado». Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Le dijo entonces al culpable: «¿Por qué le pegas a tu compañero?». Pero él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?». Lleno de temor, Moisés pensó: «Sin duda que ya todo el mundo lo sabe». Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Salmo responsorial 68. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levanté. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, buscad al Señor
y revivirá vuestro corazón. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. El día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón y a Sodoma que a vosotros. En aquel tiempo Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menor rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Se puso a maldecir a las ciudades porque no se habían convertido. Dos ternas de ciudades. Por un lado, 3 ciudades de Palestina: Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm. Por otro, 3 ciudades que no eran consideradas como integrantes del pueblo de Dios: Tiro, Sidón y Sodoma. Los oyentes de Jesús conocían muy bien tanto la situación de unas como de las otras. Sabían que las segundas eran consideradas históricamente como malas, ya por sus depravadas costumbres, ya por su materialismo debido a su auge económico, mientras que las 3 primeras, por estar en el territorio de Israel, habían sido recorridas frecuentemente por el maestro nazareno, predicando la buena nueva, enseñando su mensaje evangélico, curando enfermos, resucitando muertos y perdonando a los pecadores. Ese era el cuadro histórico del que Jesús tomó pie para exponer su llamado de atención. En efecto, Jesús se puso a recriminar a las ciudades porque no se habían convertido. La expresión recriminar resulta fuerte, pero la realidad es grave. Maldijo, increpó, echó en cara a los habitantes de aquellas ciudades porque no se habían convertido, porque en esas ciudades, a la vista de sus moradores, el Señor había hecho sus milagros y les había enseñado su maravilloso mensaje, y sin embargo ellos no habían hecho penitencia, no se habían convertido y no habían admitido el reino de Dios. Tema central de la predicación del Maestro. Toma el Señor como punto de reflexión a los habitantes de las ciudades que viven en el lujo, en la prosperidad material, en las excesivas comodidades que los alejan del espíritu del Evangelio, que es espíritu de austeridad. No recrimina el Señor el hecho de que se habite en la ciudad. Siempre dentro de esta reflexión, no podré permitir que el hecho de integrar una sociedad
desarrollada, apague en mi espíritu el deseo de vivir en conformidad con las exigencias del Evangelio y aún con las obligaciones testimoniales que mi consagración al Señor me impone. Aquella gente no se convirtió y eso indignó al Señor. Pero lo que hizo que el Señor le echara en cara su duro corazón fue el hecho de que ellos habían sido el objeto de su misión apostólica y en ellos había resonado la palabra de Dios, testimoniada hasta con milagros. Nosotros nos hallamos en idénticas circunstancias agravantes de nuestra falta de conversión verdadera. Hemos sido objeto de la predilección del Señor, que nos ha distinguido con la abundancia de sus gracias y ha querido que su Espíritu descendiera sobre nuestra mente. Debemos examinar si verdaderamente somos lo que aparecemos y aparecemos lo que en realidad somos. No sea que en el día del juicio se nos trate con mayor rigor debido a nuestra mayor responsabilidad. Vivencia. Nada mejor que meditar con detención y con entera sinceridad, sin deseo de darnos a nosotros mismos con toda facilidad el certificado de buena conducta, las palabras del apóstol, porque somos sus colaboradores. Los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. No damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministro de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos del 1 al 3. Puesta la mano en nuestra conciencia, podemos afirmar que a nadie estamos dando ocasión de escándalo o de desprestigio. Somos en todo. Nos presentamos y actuamos como ministros de Dios, servidores de Dios.